En una edición nueva del programa No hay Derecho, emitido por IDL Radio, Glatzer Tuesta indicó que el antiperiodismo convence de mejor forma al pueblo y eso te da poder. Esto sería lo que ejerce Beto Ortiz desde el programa que tiene, desde donde ha venido generando actos que son antiéticos, inmorales y delictivos, como promover una resistencia en la vacunación en medio de un proceso tan doloroso y difícil que llevó a la muerte de 200.000 personas. Asimismo, agregó que se podría hacer una lista larguísima de lo que este personaje hizo en claro abuso de lo que entiende es la libertad de expresión, que no protege discursos de odio, llamados a la violencia, discursos discriminatorios, difamatorios o calumniosos que puedan construir un debate público en base a noticias elaboradas de manera premeditada con alevosía de ídolo falsas. De igual manera, señaló que no solo hay que tomar en cuenta la consideración antiética en el comportamiento de alguien que dice ser periodista, sino de miseria humana de un sujeto que perdió toda la perspectiva y que ha deshumanizado el manejo de su opinión en torno a alguien como el presidente. No solo critica o fiscaliza, sino clara y abiertamente detesta. Glatzer Tuesta apuntó que hay un ámbito que se le puede permitir a cualquier periodista de discrepar de manera severa y adjudicar de manera severa, constante, intensa y a veces exagerada. Sin embargo, lo que no se puede permitir y Beto Ortiz hace permanentemente es mentir, y cuando se le llama la atención no solo en términos de pedirle una rectificación, sino llevarlo a la justicia para que aclare lo que está haciendo, entonces empieza a correr cobardemente y se va alegando persecución, o dice que la libertad de expresión está amenazada y que por lo tanto demagógicamente plantea un discurso que busca hacer privilegiar y solapar su mal comportamiento para mantener la impunidad de la que fue engreído en los últimos tiempos, pues los organismos que defienden la libertad de expresión y se hacen de la vista gorda salen inmediatamente a decir que no se le puede tocar. Además, manifestó que lo que hizo recientemente Beto Ortiz no es una novedad, pero es una tremenda infamia y un acto miserable. Pero a pesar de ello, este señor, a quien publicitan como un líder de opinión y a quien llaman a escribir en el Grupo El Comercio como el gran asesor de los desenlaces que la democracia debe tener para resolver la crisis política intensa que estamos viviendo en estos últimos días, que los entremezcle con otros que agradecen al Comercio por haberlos invitado, cuando en algunos casos solo los utilizan y los llaman solamente porque tienen el mismo discurso y misma idea de cómo debe acabar esta historia. En esa línea expresó que lo que hizo Ortiz ayer fue un hecho injustificado, impropio, malévolo, pero sobre todo miserable, que no debería resolverse solo con una disculpa, sino que deberían encaminar una acción legal, porque no puede ser posible que impunemente alguien que dice ser líder de opinión, auspiciado por el sector empresarial más impresentable de nuestro país, en ese canal que terminó siendo sencillamente un estercólero que bota basura todos los días a través de su programa, que lamentablemente en un país como el nuestro, muy marcado en algunos sectores importantes, tiene el aliento y respaldo de tan precario periodismo que lo hace aparentar como líder de opinión importante a pesar de sus actos miserables. Glatzer Tuesta criticó duramente que Beto Ortiz señalara cobardemente a Raida Cóndor, un emblema, una figura representativa de la lucha por los derechos humanos en nuestro país, mujer que perdió a su hijo por la barbarie del Grupo Colina, auspiciado por Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, como una terrorista. Finalmente, aseguró que dicho señalamiento es un acto miserable porque no podía entender cómo Beto Ortiz, quien se jacta de ser un periodista con larga trayectoria de reportero, que pasó por varios medios de comunicación, no sepa quién es Raida Cóndor y que no la haya visto ni una vez en su vida luchando en contracorriente para exigir esa justicia que se le negó por muchos años. ¿Qué cosa es lo que ha pasado el día de ayer? Beto Ortiz, que es probablemente, y digo aunque la competencia es muy seria respecto a esto, quien condense de mejor forma el antiperiodismo en el Perú. No solo porque, digamos, se ubica siempre en el ámbito del acomplejado que tiene una superioridad cuando tiene poder y por lo tanto lo ejerce de manera irresponsable. No solo por eso, sino porque desde el medio en el que está y el programa en particular que tiene, ha venido generando actos que no solo son antiéticos e inmorales, sino desde mi modesto punto de vista, inclusive delictivos. Como por ejemplo, promover una resistencia a la vacunación en medio de un proceso tan doloroso y difícil que llevó a la muerte a por lo menos 200.000 personas en nuestro país. Y podríamos hacer una lista larguísima de lo que
este personaje ha hecho en claro abuso de lo que él entiende es la libertad de expresión, que no protege ni discursos de odio, ni llamados a la violencia, ni discursos discriminatorios, ni discursos difamatorios, calumniosos y por supuesto menos que pueda construirse un debate público en base a noticias elaboradas de manera premeditada, con alevosía y dolo, falsas, ¿no? ¿Qué cosa es lo que ha pasado ayer? Porque no solo aquí hay la consideración antiética en el comportamiento de alguien que dice ser periodista, sino de miseria humana, de un sujeto que ha perdido toda la perspectiva y ha deshumanizado el manejo que por supuesto podría uno tener de su opinión en torno a alguien que, como el presidente de la República, no solo critica o fiscaliza, sino clara y abiertamente detesta. Y hay un ámbito que se le puede permitir a cualquier periodista de discrepar de manera severa y de adjetivar inclusive de una manera constante, intensa y a veces un poco exagerada. Pero lo que no se puede permitir, y él hace permanentemente, es mentir, mentir, mentir. Y cuando se le hace un llamado de atención frente a eso, no solo en términos de pedirle rectificación, sino llevarlo a la justicia para que aclare las barbaridades que está haciendo, entonces empieza o a correrse cobardemente y se va aduciendo persecución, o dice que la libertad de expresión está amenazada y por lo tanto demagógicamente plantea un discurso que busque hacer privilegiar su mal comportamiento y a solapar y mantener esa impunidad de la cual ha sido, por supuesto, él un engreído en los últimos tiempos. Y los organismos que defienden la libertad de expresión, que se dan la vestidura por esta cosa, sale inmediatamente que no se le puede tocar absolutamente nada. Lo que ha hecho ayer no es novedad, pero es una tremenda infamia, un tremendo acto miserable. Porque el día de ayer, este señor que publicitan como líder de opinión, que llaman a escribir al grupo El Comercio como el gran hacedor de los desenlaces que la democracia debe tener para resolver una crisis política intensa que estamos por estos días viviendo, que la entremezcla con otros que agradecen al Comercio por haberlos invitado, cuando en algunos casos lo están utilizando, los llaman solamente porque tienen el mismo discurso y tienen la misma idea como tiene que acabar esta parte de la historia. Y no hacen ni tienen un reparo de aparecer cerca de personajes tan miserables como Beto Ortiz. Porque lo que ha hecho ayer es un hecho injustificado, un hecho impropio, un hecho malévolo, pero un hecho sobre todo miserable, porque no se le puede llamar de otra manera. El día de ayer, y vamos a pasar el video, dijo esto, que no se va a resolver, creo yo, solo con una disculpa. Yo creo que aquí hay que encaminar una acción legal, porque no puede ser posible que impunemente alguien que dice ser líder de opinión, auspiciado por el sector empresarial más impresentable del país, en ese canal que ha terminado siendo sencilla y únicamente un estercolero que bota basura todos los días a través de sus programas, todos los días. Y que en un país como el nuestro, lamentablemente, muy marcado en sectores importantes por esa misma manera de relacionarse con los que no se parecen a ellos, por supuesto tiene aliento y tiene respaldo. Y es tan precario y mediocre el periodismo que aparece como líder de opinión importante. Un acto miserable. Vamos a escuchar cómo cobardemente señala a Rayda Cóndor, un emblema, una figura representativa de la lucha por los derechos humanos en nuestro país. Mujer que perdió a su hijo por la barbarie del Grupo Colina auspiciado por Montesinos y por Fujimori a través del Grupo Colina. Y la señala como una terrorista de una manera explícita. Vamos a verlo. Eso es un acto vil, miserable, cobarde, porque no me entra en la cabeza que Beto Ortiz, que se precia de ser un periodista con larga trayectoria, que ha sido reportero, digamos, y que ha pasado por varios medios de comunicación, no sepa quién es Rayda. Y que no lo haya visto siquiera una vez en su vida, luchando y peleando a contracorriente para exigir esa justicia que se le negó por muchos años. Y que de alguna manera, en algún momento de la historia de nuestro país, tuvo una respuesta del Estado cuando metieron preso al dictador
violador de derechos humanos y corrupto Alberto Fujimori, que está en la condición única que debe tener de delincuente preso. Y que Keiko Fujimori iba a indultar porque, entre otros, Huilas creía que siempre era la mejor opción frente a cualquier otro que acusaron de terrorista también con el presidente Castillo. Y un acto miserable, dice que raya contra, que es el emblema de la lucha contra la impunidad en el caso La Cantuta, y que condensa la pelea que han dado miles de hombres y mujeres en nuestro país por la muerte y desaparición de sus familiares, por la dictadura o por la violación sistemática de derechos humanos que se produjeron en varios momentos en el marco del conflicto armado interno. Y muchos de manos del gobierno de Fujimori y Montesinos salga y diga una cosa de esta naturaleza. Solo por su animadversión al gobierno, solo por su desprecio por el gobierno, que ha expresado desde el primer momento, comete una barbaridad de esta naturaleza. Esto no solo se resuelve con una disculpa, porque eso es dolo, es alevosía, es premeditación. No hay manera que no sepan quién es Ray Lacón. No hay manera que no sepan. O sea, un mínimo de Cruz Información lo llevaba a inmediatamente saber quién es. Pero lo han hecho así porque así son. ¿Por qué? Porque si los critica, si los sale a decir lo que yo estoy diciendo, o los denuncia, que era lo que yo considero, o lo que digo yo debería pasar, por un acto abierto de difamación, sabe que su medio lo va a proteger, sabe que los que están apoderados de los otros medios de comunicación, en lo que llaman los comentaristas u opinólogos que salen, van a respaldar esa posición y apenas la van a matizar y sea de pronto un exceso, pero por eso no se le puede juzgar a una persona que se le puede pasar una cosa de este tipo. Y seguramente las organizaciones que defienden la libertad de expresión van a salir a decir que no se le puede siquiera cuestionar a este sujeto. Un miserable matoncete que utiliza el espacio de un canal que administra el espacio radioeléctrico, que es de todos y no es de ellos, que es uno de los principales promotores del desbarajuste político que tenemos ahora y promotor de la vacancia y del intento de golpe de Estado contra el presidente Castillo, que es dueño de ese canal, tiene la desfachatez de salir a decir una barbaridad de esta naturaleza. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.